licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Por favor, silencio. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Colaboró en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Y también, por lo que veo aquí, es asesor editorial de la revista Historia de la Iberia Vieja y además es autor de más de 20 libros. Su especialidad pues son los temas folclóricos y mitológicos, como puede ser la existencia de seres legendarios como las hadas, los duendes y los gnomos, la localización de supuestos lugares de poder, la búsqueda de plantas mágicas o el origen de fiestas sagradas. ¿Qué más podemos decir? Pues asimismo también es colaboradora habitual de las principales revistas especializadas en este sector, como pueden ser Año Cero, Más allá de la ciencia, Enigmas del hombre y del universo, que lo hemos dicho unas cuantas veces ya. Y además es director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, que también hemos dicho que hay algunos también que colaboran en este tema. Su último libro, bueno, pues Viajes Inexplicables, La España Extraña y Grandes Misterios de la Arqueología. Y esperaros porque si nos puede parecer interesante, que más, por ejemplo, podríamos comentarle lo de Benamoré, el tema del Martinico, luego te lo contaré. En su exposición, ni más ni menos, ¿tengo que salir corriendo, Jesús? No, vale. Para nada. Vale, primeros casos de Poltergeist y casas encantadas de la historia. Así que aquí os dejo con Jesús. Fuerte aplauso. Bueno, pues nada, muchas gracias por su presentación, muchas gracias a Rob, a José, por supuesto, a María Piedad, a todos los que componen este grupo por hacer posible este tipo de encuentros, que yo creo que son positivos, pues para saber un poquito más, ¿no?, del misterio que nos rodea, el misterio de la vida, el misterio de la muerte. Estamos en un cementerio, que es el lugar más adecuado para hablar de momias, para hablar de la teoría de la distorsión, del agente externo y, cómo no, pues de estos casos de poltergeist, de casas encantadas que siempre han estado en la historia de la humanidad. Otra cosa es que se hayan registrado, otra cosa es que estén documentadas. Y claro, dentro de ese agente externo del que hablaba mi amigo Caravaca, pues es verdad que hay un tipo de manifestación, y esa es un poco mi parte de teoría, donde tiene que ver con los casos de fantasmogénesis. No hay un agente externo desde un punto de vista único y exclusivo, sino que esos agentes externos se diversifican en función de sus manifestaciones. Y las manifestaciones poltergeist, ya sabéis lo que significa la palabra, cuando son dos palabras alemanas, polter serían ruidos y geist sería fantasma, que vamos a traducirlo como un diablillo, un duende travieso, ¿no?, de una forma coloquial. Pero, en definitiva, lo que estaríamos hablando, y eso es un poco el viaje que quiero transmitiros en estos 50 minutos aproximadamente, es que este fenómeno siempre ha existido. Aquí hay muchísimos investigadores que estáis investigando estas casas encantadas, las psicofonías, las manifestaciones del más allá, y tenéis multitud de casos recientes, del siglo XX y del siglo XXI. Por lo tanto, yo no me meto en ese terreno porque se está investigando mucho y bien. Sí he querido hacer esa incursión, ya sabéis que a mí me interesa, que es la historia. Saber si este tipo de fenómenos a lo largo de la historia se han estado produciendo, si la gente creía también en fantasmas. Cuando digo fantasmas es un término genérico porque a veces este tipo de manifestaciones sonoras, de ruidos, de cosas que pasaban en el interior de las casas, de los castillos, de los palacios, bueno, se atribuían a distintos elementos. Sabían que era pernicioso porque molestaba, porque era muy ruidoso, se podía decir que son los fantasmas cansinos. Y entonces, ¿a qué se atribuían? A fantasmas en general, pero también se atribuían a duendes. De hecho, muchas casas encantadas se llamaban casas enluendadas. Se atribuían a demonios, evidentemente, y lo que no se atrevían a decir es que muchos de estos fenómenos tienen que ver con agentes vivos, con focos de personas que actualmente están vivas, que es lo que consideramos poltergeist. Y ya veis, como un poco decía también mi amigo y compañero David, que las películas nos condicionan mucho la realidad del fenómeno. Entonces, cuando hablamos de momias, nos vamos a las películas de momias. Cuando hablamos de poltergeist, pues todo el mundo se va pues, con las películas de Spielberg, esa trilogía, esa primera trilogía que empieza, creo que en el año 82 con Tom Hopper, y luego pues empieza una saga, a veces infumable, del fenómeno poltergeist, siempre asociado a lo más truculento, a todo tipo de fenomenología, en parte cogida de
bueno, de casos reales, y en otra pues totalmente distorsionada, como suele hacer Hollywood. Entonces, bueno, os he puesto ahí unas cuantas películas para que veáis que a veces cuando se habla de poltergeist, automáticamente ya nos vamos a una serie de elementos preconcebidos que pensamos que es una casa encantada. Y una casa encantada y un fenómeno poltergeist no siempre es lo mismo. Pero bueno, no me voy a adelantar, pero yo creo que todos los que estéis aquí sabéis perfectamente que hay distintas variedades, distintas tipologías a la hora de identificar una casa donde se producen cosas raras. Y cuando digo cosas raras, son cosas que no forman parte de lo cotidiano. Cuando no forma parte de lo cotidiano, hay que dar una explicación. En épocas pretéritas, las explicaciones tienen que ver con el mundo sobrenatural. En épocas de Roma, que es lo que voy a reflejar, pues se pensaba que tenían que ver con esos espíritus relacionados con personas desencarnadas, porque aquí estamos. Os he hablado de fantasmas en general, pero una de esas denominaciones de fantasmas son personas desencarnadas, como lo llaman los espíritas, es decir, personas que han fallecido, pero que por distintas circunstancias, por haber tenido una muerte violenta, por haber tenido un suicidio, por haber tenido un accidente súbito, se quedan todavía aquí, en este plano terrestre, y al quedarse en este plano terrestre, pues provocan una serie de anomalías porque a veces ni ellos mismos se dan cuenta que están muertos. Entonces, bueno, pues esta es una de las explicaciones que se da para justificar por qué se producen estos poltergeist, estos ruidos tan molestos. Y, claro, la hipótesis de fantasma con cadenas, eso lo habréis oído siempre, ¿no? No, es que había un fantasma que iba arrastrando unas cadenas. Fijaros qué folclórico, ¿no? Qué peliculero. ¿De dónde crees que procede ese relato? El primer caso que yo conozco de un fantasma con cadenas, y eso es muy importante reflejarlo, por eso vamos a hacer esta incursión en la historia, se da, no en este, porque este es un poco que os quería reflejar antes de irme a la época romana, porque el que pone de moda la palabra poltergeist, no sé si lo sabéis, es Martín Lutero. O sea, poltergeist estaba ahí, es una palabra alemana que, bueno, siempre había quedado un poco relegada, pero Martín Lutero, hay un momento, ya sabéis, que él tiene, bueno, pues, una etapa curiosa, ¿no? Con las 95 tesis que coloca en el Palacio Castillo de Wittenberg, y eso es el inicio de toda la reforma protestante y de sectismo que se produce en la Iglesia cristiana. Bueno, pues él le refugian en un castillo, le retiran un poco del mundanal ruido por toda la polémica religiosa que se había creado y le llevan al castillo de Padburg en 1521. Fijaros el dato. Este hombre, Martín Lutero, alguien de una teología increíble, una persona muy culta, que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en la Iglesia. No estaba de acuerdo porque él pensaba que las indulgencias eran bueno, pues un tráfico de dinero totalmente indecoroso, que la Iglesia tenía que volver otra vez a los principios realmente cristianos, que había casi rastros de paganismo en tantas reliquias, en tantas imágenes religiosas que se estaban venerando, etcétera, etcétera. No es el momento ahora de hablar del protestantismo y de por qué surge esto. Pero el hecho es que en 1521 él bueno, de alguna forma casi voluntaria y forzosa le encierran en este castillo de Padburg en Alemania. Y ahí le ocurre a él, a Martín Lutero, y lo cuenta en su libro, en sus memorias, le ocurre un caso de fantasmogénesis y de poltergeist, porque está el famoso episodio donde un espíritu burlón se presenta ante él, le tira un tintero, es decir, hay toda una historia muy curiosa, ¿no? Porque el tintero luego le intenta dar una explicación metafísica diciendo que el tintero realmente, porque él traduce la Biblia al alemán, algo que estaba prohibido en aquel momento, y que el tintero es un poco como lanzar hacia la Iglesia ortodoxa, oficial, católica del papado, pues unas reivindicaciones que él pensaba que eran injustas. Pero no, hay otra interpretación del tirán que es la que él hace. Dice, no, es que él vio un fantasma, lo que él pensaba que era una representación demoníaca, y una forma de defenderse de esa representación demoníaca era tirarle un tintero. Y pone de moda lo del poltergeist. Dice, me estaba molestando en mis oraciones, porque él rezaba todas las noches mientras escribía pasajes de la Biblia, él estaba rezando y había alguien que le estaba perturbando no solo el sueño, sino también su vida cotidiana. Y él pensaba que eso que le estaba perturbando era el demonio, un demonio que ahora lo identificaríamos de otra manera, y le tira un tintero, y aquí queda representado en uno de los grabados de la época. Esto que es curioso, porque estamos hablando de una de las personas que más teología y más cultura tenía en aquel momento, y sin embargo él no ponía en
bajo ningún concepto de duda, que este tipo de manifestaciones se produjeran. Y le pasa a él. Entonces, bueno, desde aquel momento del siglo XVI se empieza a poner de moda también la palabra poltergeist, que este tipo de espíritus están ahí. Y no solo le pasa a él, pasa a muchísima gente de iglesia. Ahí tenéis uno de los pocos grabados antiguos donde se ve este tipo de fenomenología, donde todo está patas arriba, donde todo se mueve, donde incluso hasta los animales pues, aparecen pegados en el techo. Que en el fondo, aunque esté exagerada esta imagen, es lo que se producía, y más si el testigo era un hombre de fe, que se llamaba un hombre de la iglesia, porque si le ocurre a un campesino iletrado, analfabeto, bueno, siempre se puede interpretar diciendo, no se ha enterado muy bien de lo que le ha pasado y ¿qué vas a hacer caso? No, no, es que le ocurría a gente de iglesia. Por eso os he traído el ejemplo de Martín Lutero, de este tipo de litografías que se hacían en aquel momento para intentar justificar en este caso que el demonio siempre te estaba acechando, que tenías que tener cuidado, porque si no tenías unas convicciones muy férreas, muy firmes de la iglesia, de los principios católicos, te podía ocurrir este tipo de cosas. Y si leéis las hagiografías de muchísimos santos y muchísimos beatos, veréis que en todas ellas aparecen siempre las tentaciones de algún ser que se puede identificar como un demonio o como un duende que te intenta incordiar, te intenta por lo menos hacer dudar de que esos principios en los que tú crees no son así, porque en aquel momento todos los fenómenos sobrenaturales procedían de dos fuentes, o bien de lo más divino, y por lo tanto eran manifestaciones de la Virgen, de algún santo, del propio Cristo, o bien demoníacas, que normalmente son las que más molestaban y son las que se representaban en este tipo de grabados. Muy bien, pues dicho esto, nos vamos a Plito el Joven, estamos hablando del siglo I después de Cristo, por tanto vamos a retroceder esos 2000 años sabiendo que el fenómeno poltergeist siempre ha estado ahí, sabiendo que la palabra se pone de moda con Martín Lutero en el siglo XVI, pero si nos vamos a la historia, os decía, lo que hace Plinio el Joven en su obra, esta obra es un título ficticio que la da. Plinio el Joven lo que hizo fue escribir cartas, ¿no? Muchas cartas a distintas personalidades, distintos amigos. Uno de ellos era Tácito, donde le escribió un montón de cartas y donde iba contando cosas cotidianas que a él le habían ocurrido o que le habían contado. Entre otras cosas, cuenta con detalle todo lo de la explosión del Vesubio en el año 79 y cómo arrasó Pompeya y Herculano. Es una de las cartas. Bueno, pues en otra de las cartas, lo que le cuenta Tácito, estamos hablando del tomo 7 de las cartas, es ni más ni menos el primer caso de fantasmogénesis con cadenas arrastrándolas por el suelo que yo conozco y que sin duda muchos de los casos se han tomado de ahí, como referencia, como copia o sencillamente como variante. Bueno, lo que él cuenta básicamente es eso, de que había un filósofo, Atenodoro, que vivía en Atenas. Fijaros que los primeros casos que yo conozco no ocurren en Roma, a pesar de que estos sean escritores latinos, sino que ocurren en Grecia. Grecia está infestado de todo tipo de duendes calamitosos. Y lo que cuenta es que había una casa abandonada de Atenas porque sus dueños habían muerto y habían muerto totalmente torturados por una serie de espíritus que dicen que vivían en el interior. Nadie quería entrar en esa casa, pero Atenodoro, que debía ser un tío de Algeciras, como diría Caravaca, alguien muy fuerte ahí de carácter y bien puesto, pues dice, yo me atrevo a pasar una noche allí antes de alquilarla para ver si realmente ahí están pasando cosas raras, porque si nadie alquila esta casa será por algo. Lógicamente la numerología era importante. Y Atenodoro, ni más ni menos, coge y dice, bueno, él sabía que este tipo de cosas ocurrían, pero quería ser testigo en primera mano de que esto podía sucederle y más a él. Bueno, pues efectivamente llega a esta casa de Atenas, totalmente abandonada, en fin, con todas las precauciones del mundo, y mira que le habían aconsejado que no entrara allí, pero Atenodoro dice, no, yo no tengo ningún problema. Entonces se sienta en el salón de la casa, está escribiendo algo a la espera de que acontezca, y efectivamente lo que acontece es que a una cierta hora aparece una entidad arrastrando unas cadenas, se le presenta allí, y el fantasma, y aquí viene un dato que es muy significativo, el fantasma se para, le mira, Atenodoro está escribiendo, se mira, se cruzan la mirada y el fantasma le hace con el dedo, ven. ¿Y sabes lo que hace Atenodoro? Dice, che, alto ahí, que no he terminado de escribir la carta. Un fenómeno extraño, porque lo lógico es que entrara en pánico, que se le era corriendo, no, con una parsimonia increíble, dice que espere, y el fantasma espera, y hasta que no termina de escribir, no se levanta. Y entonces le sigue, el fantasma, yo creo que todavía más asustado que el propio vivo, que Atenodoro, le sigue hasta un cierto lugar para señalarle
un sitio concreto. Ese sitio concreto entiende que es el lugar donde él está enterrado. Y efectivamente, después de pasar estas peripecias nocturnas, al día siguiente da cuenta de su testimonio a las personas implicadas un poco en esta especie de conjura, ¿no?, para saber lo que le iba a pasar o no le iba a pasar en la casa de Atenas, y cuando excavan en este lugar, ¿cuál es su sorpresa? Que encuentran el cadáver, ya totalmente en huesos montos y redondos, se encuentran el cadáver, pero rodeado de grilletes y de cadenas. Por lo tanto, lo que se manifestó era esa persona que no estaba descansando en paz porque su tumba no había sido encontrada. Y ahí es donde, arrastrando cadena, se lo están diciendo a Tenodoro, excavan la tumba, o el lugar de enterramiento, sacan los huesos y desapareció. Desde entonces ya pudieron alquilar o vender la casa de Atenas sin ningún tipo de contratiempo. Fijaros, hace 2000 años ya se está contando. No estamos hablando de leyendas, estamos hablando de testimonios, estamos hablando de pruebas. Pero claro, no es el único. También, en el caso de Cristiano de Samosata, él habla de la casa de Eubátidas, en Corinto, allí en Grecia, y cuenta algo similar. Es decir, no vamos a entrar en detalles en cada caso, pero os he traído varios ejemplos, en este caso del siglo II, es decir, un siglo después, donde las manifestaciones son muy similares. En el caso de Valerio Máximo, la casa encantada, en Megara, también en Grecia, en Hechos y Dichos Memorables, lo cuenta, pero lo cuenta junto con otros elementos cotidianos, sin darle mayor importancia, sencillamente porque sabe que esto forma parte de, hombre, no de la casuística habitual, pero que se asociaban a demonios. En el caso, ya sabéis, de la antigua Roma, no se hablaba de demonios exactamente, se hablaban de legures. Los legures y las larvas eran los espíritus que volvían otra vez al mundo de los vivos para incordiarles. Y por eso había unas fiestas determinadas a lo largo del año, será por fiestas y será por superstición. Los romanos eran uno de los pueblos más supersticiosos que os podéis echar a la cara. Bueno, pues había fiestas determinadas para conjurar a los lemures, para conjurar a estas larvas, porque cada cierto tiempo salía del inframundo para incordiar. ¿Por qué? Porque su naturaleza era incordiar. No le daban más importancia, sabían que estaban ahí y punto. Entonces había que conjurarlos. Por eso también estaban los ladarios en cada villa romana. Por eso el parte de familias tenía que hacer una serie de rituales para proteger a la familia y para proteger a su entorno, pero de una forma habitual. Nadie negaba la presencia de este tipo de seres, absolutamente nadie, porque negarlo significaba ignorancia. No estamos hablando de una cuestión de creencia. Fijaros, hace 2000 años. Bueno, no es el único caso. El caso, por ejemplo, de Suetonio, ¿no?, cuando habla de los 12 Césares, la vida de los 12 Césares, interesantísima para conocer un poco lo que ocurría en aquel momento. Bueno, pues la casa donde nació el emperador Octavio Augusto, incluso su familia y sus padres, Pelletri, muy cerca del Palatino, de Roma, pues estaba totalmente encantada. Nadie se atrevía, bueno, primero porque era la del emperador, a ver quién tenía allí los arrestos y los permisos adecuados. Pero hubo uno que entró, es decir, la casa, era más que una casa, os podéis imaginar, era un palacio, hubo alguien que entró al final en esta casa y lo que le ocurrió fue lo que todo el mundo se esperaba, que una fuerza inexplicable, invisible, le echó de la casa. Y no solo le echó de la casa, sino que del susto murió al poco tiempo. La gente lo dio por entendido como que había profanado un lugar sagrado, un lugar donde él había advertido que no entrara. No tomó las precauciones adecuadas, no era Atenodoro de Atenas, y sin embargo murió. Pues en Pelletri estuvo ese palacio deshabitado durante muchísimo tiempo, y así lo cuenta Cayo Suetonio, sin mayor problema. En el caso de Plutarco, fijaros, las vidas paralelas, cuando habla en su tomo cuarto de la vida de Cimón, dice que Cimón muere, ya no estamos hablando de un palacio, de una casa, sino de unas termas romanas, y que esas termas romanas donde él muere asesinado se convierten en encantadas. ¿Por qué? Porque su espíritu estuvo vagando durante bastante tiempo entre baño y baño, y terma, hasta que desapareció aquello, cuando, y esto es una constante que se da en todos los casos de fantasmogénesis de casas encantadas, cuando el espíritu que se manifiesta cumple la misión, o bien que se desentierre el lugar donde estaba, o bien porque tenía que dar un mensaje que desde el otro lado pues le estaba recompomiendo. Como no existían las psicofonías en aquel momento, pues lo tenía que hacer de esta manera. Ahora ya lo tiene de una forma más fácil, diciendo a veces exabruptos desde el otro lado, y quedan recogidos en las psicofonías. Bueno, fijaros lo interesante de esto, porque yo he intentado recoger casos aislados, sueltos, para que veáis la intervención que han tenido este tipo de seres, pero en lugar de quedarnos en el mundo etérico de las leyendas, es que luego hay plasmaciones, en este caso artísticas, donde queda representado un duende. El duende de Lincoln, en Lincolnshire, en Inglaterra, y estamos hablando del siglo XIV,
bueno, fueron tan molestos. Hay una leyenda, evidentemente aquí estamos hablando de leyendas, pero queda una representación pétrea de esta leyenda que os voy a contar. Lo que cuentan es que cuando estaban construyendo esta catedral, pues bueno, os podéis imaginar que es una catedral dedicada a Cristo, a Dios, a los buenos principios católicos que uno debe preservar, y vienen dos demonios. ¿Dos demonios para qué? Para incordiar en las labores eclesiásticas. Y como no hacen más que tirar piedras, fijaros que es uno de los casos primeros de paralitergia que conocemos, en este caso a nivel legendario, tiran piedras para molestar en los oficios religiosos, para molestar en las obras que todavía estaban haciendo de reconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esto los curas imploran una ayuda divina y un ángel sale de una de las Biblias. Esto es lo bueno que tienen las leyendas, que todo es posible, hacen como Superman. Este ángel sale y les persigue por toda la catedral. A uno de ellos como que se arrepiente y se larga, pero el otro le sigue haciendo burla y tirándole piedrecitas al ángel y a todo lo que se mueva por allí. Y el ángel, ¿qué es lo que hace? Le lanza un rayo de estos vencador y le convierte en piedra. Y tal como estaba el duende con las piernas cruzadas, fijaros qué posición más curiosa el duende de Lincoln, con las piernas cruzadas, así queda, con su sonrisa burlona y con ganas de tirar más piedras. Y se queda así para la posteridad. Está en uno de los lugares importantes, es pequeñito en su tamaño real, y cuando alguien va a la Catedral de Lincoln le hacen la misma cosa que cuando alguien va a Salamanca y está viendo la universidad. Están diciendo a ver si ve la calavera, o si va a la catedral a ver si ve el famoso astronauta y cosas así. Pues aquí lo mismo, el que vea al duende de Lincoln tendrá suerte, pero tiene que ver con una leyenda que ha quedado plasmada. Y fijaros, se ha quedado plasmado en el inconsciente de Inglaterra, y en este caso de Lincolnshire, que el equipo de fútbol de Lincoln City tiene como emblema a los imps, es la palabra duende que se utiliza en esa zona de Inglaterra, y esto se ha convertido en unos talismanes que utilizan para ponérselos la gente, porque dicen que eso le da suerte, que en el fondo es la última reminiscencia actual de que este tipo de creencias se toman ya broma, pero que tienen un origen que para ellos es sagrado. Por eso está en un templo sagrado como es una catedral. Bueno, os voy a contar ahora, dentro de un salto temporal, pero yo creo que quede claro, ¿no? La palabra poltergeist siempre ha estado ahí, el pobre Lutero lo sufrió y tuvo sus consecuencias. Los autores latinos dejaron reflejado, y os he puesto 5 ejemplos de obras donde ese tipo de fenomenología era más común de lo que nos podemos imaginar, pero bueno, hasta ahora no se cuenta ningún caso español. Entonces a mí me interesaba saber cuál es el primer caso, no tanto de casa encantada, porque cuando hablas de primer caso siempre hay alguien que saca uno anterior, porque es muy difícil tener toda la documentación. Pero bueno, sí me parecía interesante aquellos casos en los que haya quedado testimonio escrito de alguna manera, no como lo de Lincolnshire, que es una leyenda, y como veis una leyenda totalmente tergiversada, donde meten ángeles y duendes tirando piedras, sino que en este caso los textos que nos han llegado es de un doctor, el famoso doctor de las moralejas, que era doctor, era nada, en aquellos casos ya sabéis que el que sacaba las escuelas era el doctor, era el curandero y era el que hacía de todo, ¿no? Y cuentan que cuando iba a Villanueva de la Sagra, estamos hablando de Toledo, ¿no?, que está al sur del Viso, pues en el año 1490 le cuentan que en el castillo de El Águila, que por cierto es un castillo que ha desaparecido, pero sin embargo sí está en el escudo de Villanueva de la Sagra, o sea que ha quedado reflejado, le han puesto un águila bicéfala al estilo de los Habsburgo y bueno, pues de toda la iconografía que existe en el este de Europa. Pero lo interesante es el castillo, porque queda reflejado de que hay una fortaleza, y en esa fortaleza en el siglo XV hubo unos duendes que llamaban los trasgos molestos, que no hacían más que incordiar a las personas. Como no había forma de conjurar, le llaman al más listo y al que tenía fama de nigromante, que era el doctor de las moralejas, para que con sus conjuros pudiera echar a esos duendes del castillo, porque hacía la vida imposible a todos los que estaban allí habitando. Él no lo consigue. De hecho, cuenta esta crónica que los duendes le van persiguiendo durante todo el camino tirándole piedrecitas, en plan cansino, pues, por llegar aquí, ¿no? Y al final tienen que recurrir a un clérigo, al clérigo de Torres Menudas, para que haga una especie de exorcismo y se deshaga de este tipo de criaturas inmundas que no sabían muy bien de dónde salían, pero que tenían cierta preferencia por castillos o por palacios donde vivía la gente noble. Bueno, pues el doctor de las moralejas
lo intenta, no lo consigue, pero sí queda el testimonio escrito de que por lo menos hizo algo para apaciguar o para ahuyentar a esos trasgos apedreadores que estaban en el castillo de las Águilas de Villanueva de la Sagra. Curioso, ¿no? Que ha pasado desapercibido, que prácticamente no se cita, pero que ahí está. Claro, cuando nos vamos a esos documentos, Juan Antonio Llorente, que por cierto es uno de los que amplió la leyenda negra que tiene España, Juan Antonio Llorente era el secretario del Santo Oficio. Entonces él recogió muchísimos testimonios. Os podéis imaginar que él vio de primera mano cantidad de casos y cómo actuaba la Inquisición, y al final él, desengañado, se marcha de España y va contando una cantidad de atrocidades que pasaban en esa época supuestamente ilustrada que había en España. Y bueno, pues uno de los libros que él escribe, que es una obra clave para entender el pensamiento mágico de España en el siglo XVIII, es la historia crítica de la Inquisición en España. Y ahí cuenta casos. Bueno, pues uno de los cuentos, os podéis imaginar que en los cuentos inquisitoriales había personas que decían que sus casas estaban encantadas, que la culpa de todo eso lo tenía el demonio. Si estaba el demonio por medio, la Inquisición también estaba por medio, y tenía que averiguar lo que había de verdad o mentira. Bueno, pues uno de los casos que va contando es este. No sé si habéis oído hablar del doctor Torralba. El doctor Torralba y este personaje, que es una reproducción, bueno, una imagen de las que aparece en el libro de Duendes. Ya sabéis que yo soy autor, junto con Carlos Canales, de un libro que se llama Duendes, que forma parte de una trilogía y que fue mi primer libro, por cierto, que se publicó hace 23 años. Hace poco, hace unos días, ha salido una reedición de este libro. Bueno, pues uno de los personajes que sale en este libro es Ezequiel. Y Ezequiel está tomado de los testimonios, de los pocos testimonios de la época donde se hablaba de ¿quién era Ezequiel? Bueno, Ezequiel no sería un duende propiamente dicho, sino lo que yo llamo un daimón. Un daimón era una especie de espíritu protector, utilizando la terminología de los propios griegos. Incluso Sócrates decía que tenía un daimón. Lo que Caravaca llama agente externo, yo lo llamo entidades daimónicas. No voy a entrar en el detalle de qué son las entidades daimónicas, pero son aquellas entidades que están un poco en un terreno intermedio entre lo divino y lo humano, es decir, entre los ángeles y los hombres. No son humanos, no son ángeles, pero sí tienen una serie de poderes que permiten predecir el futuro y que permiten tener una serie de habilidades suficientes para que su protector o su dueño, en este caso el doctor Torralba, pueda hacer cosas a veces increíbles. Y así terminó el pobre doctor Torralba, terminó también en la Inquisición. Pero bueno, el caso que cuenta Juan Antonio Llorente en este libro que os he puesto antes, la Inquisición crítica de la Inquisición española, es este. Fijaos, 1516. Todos los casos son muy antiguos, todos los casos son muy desconocidos, salvo aquellos locos que nos interesa la investigación y meterlos en este tipo de legajos. Bueno, entonces cuenta que estando en Roma, porque el doctor Torralba, antes de estar en Valladolid, hay muchísimas cosas que os podía contar del doctor Torralba, porque su biografía es para una película. Pero él cuenta que estando en Roma, estaba con el doctor Morales, oye hablar que hay una casa, por cierto, una pensión, porque ellos se alojaban donde podían, ¿no? Una pensión. Entonces estaba la pensión o la casa de las Rosales, como así la llamaban, las Rosales, por lo tanto, de origen español, donde pasaban cosas raras. Y el doctor Torralba, que iba acompañado de Ezequiel, ojo, Ezequiel solo lo podía ver el doctor Torralba. Es curioso, solo lo podía ver él. Pero los que estaban alrededor no le veían físicamente, así es como lo describen, sino que veían como una especie de nubecita, de neblina, de luminaria que la acompañaba. Es curioso lo de Ezequiel, ¿no? Y de hecho, incluso el cardenal Cisneros creía a rajatabla en este personaje que quiso adquirirlo, quiso que se lo donaran. Y Ezequiel dijo que nada de la China, que él seguía con el doctor Torralba. Bueno, pues va el doctor Torralba y el doctor Morales a la casa de las Rosales, porque claro, como los ruidos, los estrépitos son tan generales, dice a ver qué ocurre. Y los dos pretenden pasar una noche en esta casa de Roma, en esta pensión de Roma. Y efectivamente pasan la noche. El doctor Torralba iba con esa ayuda sobrenatural de Ezequiel, y cuando llega la medianoche, el doctor Morales sí que oye ruidos de una persona que se acerca. Os podéis imaginar que no había nadie más en el interior de esa casa, que la investigación fuera correcta, pero el doctor Torralba sí ve. ¿Y sabéis lo que ve? Ve, ¿os acordáis del caso de Plinio el Joven cuando habla del que iba arrastrando una cadena? Bueno, pues en este caso también se oyen ruidos de cadena, pero lo más interesante es que lo que ve el doctor Torralba, no tanto el doctor Morales, que se queda inhábil, se queda como diciendo, ¿dónde miro? ¿Qué hago? Tranquilo, el doctor Torralba sí lo ve.
y ve una aparición fantasmal de un individuo, de un ser humano, pero acribillado a puñaladas. A puñaladas. O sea, estaba manifestando en la aparición la forma horrible que tuvo de morir. Y hace lo mismo que en los casos clásicos. Le señala que venga, que se acerque y que la acompañe. Pero aquí lo interesante en este caso que cuenta Juan Antonio Llorente, ya digo, tomado del proceso inquisitorial, que más tarde se le haría a Torralba, porque ya digo, Torralba cae en desgracia por listo, por bocaza, porque cuenta que fue de Valladolid a Roma en unas pocas horas, montado en un palo recio acompañado de Ezequiel. ¿A quién se le ocurre? Y encima cuenta con detalles en 1527 cómo fue el saco de Roma, cómo muere el condestable de Borbón y cómo apresan al Papa, y luego se demuestra días después que todo es correcto. Bueno, pues por bocazas le meten en la cárcel a Torralba. Pero al meterle se sabe todos estos procesos, y cuando cuenta, y aquí os termino de contar la historia, cuando cuenta todo esto, lo que dice es que el fantasma, acribillado a cuchilladas, la acompaña a un lugar determinado. ¿Y qué pensaba? Pues que este fantasma haría lo que hacen todos, que lo que va a pedir es misas, que lo que va a señalar es el lugar donde está enterrado. No, este fantasma además habla. Lo normal es que no hable, lo normal es que actúe de una forma espectral, como una especie de holograma, como gestos mecánicos. No, no, este habla. Y en lugar de pedirle todo esto, lo que le dice es, a la pregunta de ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Y sabes lo que contesta? Te estoy buscando un tesoro. Y le dice dónde está el tesoro. Entonces, por alguna razón, ese tesoro era suyo, no se lo pudo llevar hacia el otro lado, y su alma inquieta, su espíritu errante, estuvo molestando todo lo que pudo, hasta que el doctor Torralba le pregunta a Ezequiel, su asesor espiritual y sobrenatural, dice, ¿es verdad lo que me está diciendo este payasete que tiene el blusón acribillado? Dice, sí, efectivamente. Dice, hay un tesoro que hay que excavar, y es totalmente cierto que este hombre tuvo una muerte violenta y que murió de esta misa. Un poco que le pasó a Julio César. Al día siguiente, cuando excavan en ese lugar, no solo encuentran los huesos ya carcomidos, sino que encuentran un cofre lleno de monedas. Efectivamente, no podía descansar en paz hasta que esto se descubriera. Le viene muy bien al resto de la gente porque, en definitiva, se confirma. Y aquí viene lo interesante de este tipo de casos. Ya digo que esto está escrito, o sea, que no estamos hablando de una leyenda. Otra cosa es que haya mentido Juan Antonio Llorente o hayan mentido todos los cronistas que hablan de estos casos. Si solo fuera uno, en fin. No, lo interesante es que luego se confirma, porque puede ser una aparición, el agente externo te puede distorsionar la mente y tú lo interpretas. No, es que luego te deja la huella y te dice, ahí tienes que excavar, porque pasan por un patio, pasan cerca de un pozo, van a un jardín y le dice exactamente el lugar, porque fijaros los sitios que se pueden excavar. Ahí en ese lugar es donde sí estaba alguien que había fallecido supuestamente apuñalado, y ahí estaba ese cofre. Curioso, casualidad, no casualidad. No es el único caso. Y esto fue en Roma en 1516. Pero ojo, Antonio de Torquemada, que para mí es una fuente increíble de información de todo tipo de curiosidades, es un libro. Antonio de Torquemada era un astorgano, era leonés, y él hace una especie de almanaque, de miscelánea, de casos curiosos, con una especie de diálogo entre varios protagonistas, y van tocando cosas, y cosas de todo tipo, de gastronomía. Por cierto, muchas veces estamos buscando casos extraños fuera de nuestro entorno, pero hay casos curiosos y espectaculares donde uno es testigo, como el que nos ha pasado hoy a la hora de la comida, hablando de la gastronomía, porque tanto David Sentinella como Francis como y creo que Pedro Amorós se comieron todo el arroz que estaba ahí previsto, una ración para 4 personas, y cuando habían desayunado a las 12 de la mañana. Casos extraordinarios, casos fantasmales, casos que quedan aquí constantes. Pues Antonio de Torquemada, lo interesante de este hombre es que va reflejando no es paranormal. Estamos todos intentando hacer una tesis de cómo puede ser posible que ese parque temático pues pueda funcionar con los caracoles del día anterior. Bueno, vamos a centrarnos. Jardín de Flores Curiosas, por cierto, un libro que se publica póstumamente, porque se publica en 1570, y Antonio de Torquemada va recogiendo varios casos. Casos que además ocurren, algunos de ellos muy cerca de donde yo he nacido. Bueno, pues uno de los casos que él cuenta es el de el trasgo apedreador, como yo le llamo, de Salamanca. Él estuvo mucho tiempo
viviendo y estudiando en Salamanca. Entonces él dice que cuando él tenía unos 10 años aproximadamente, pues ocurre este caso. Por lo tanto, si él tenía 10 años, debía ser en 1517. Y dice que en Salamanca había una casa de una viuda que bueno, pues tenía a su cargo, a su servicio, 4 o 5 mujeres, y especifica 2 de ellas jóvenes y buenas mozas. Bueno, curioso, digo, para que sepáis estos datos como fenómeno poltergeist. Y lo que cuenta es que en esta casa no se puede vivir. ¿Por qué? Porque no paran de caer piedras del tejado. ¿Cómo que piedras del tejado? ¿Quién? No sé, hay una mano invisible, llaman trasgos, porque según en qué zona hay una palabra genérica para los duendes en Castilla que es martinico. Martín, martinico y todas las variantes de martinico o martinete. Pero sin embargo, en esta zona de Salamanca se llaman trasgos, como pasa también en León y en otros lugares. Y ese trasgo, por eso, esta es otra imagen de Ricardo Sánchez, del libro de duendes que os acabo de comentar, lo que hace es que van cayendo piedras. ¿A quién se le atribuye? Pues a una mano invisible. ¿Quién puede ser? Ahí no se habla de demonios, sino se habla de trasgos. Bueno, pues cuenta Antonio de Torquemada, él era pequeño, pero él dice que lo vivió de primera mano porque fue allí con tanta y tanta gente. Lo que hace es que, bueno, ven lo que está ocurriendo, va el corregidor, lo que es el alguacil, con 20 personas a averiguar internamente qué pasa, cuánto te cae piedra. Y ven que efectivamente están cayendo piedras tanto en el interior como en el exterior. Y el alguacil, el corregidor, que es muy valiente, muy hombrone, coge una piedra del suelo, dice: si eres trasgo, devuélveme esta misma piedra. ¡Buah! Se la lanza. Y al poco rato le vuelve la misma piedra y le dan la gorra entre los ojos, sin hacerle daño, pero le pega un susto de miedo. Cuando recogen la piedra se dan cuenta que era la misma, porque ya había dejado una marca, que era la misma que él había lanzado. Y entonces en ese momento se dan cuenta que efectivamente era un caso de... bueno, pues de trasgos, de casa enduentada, porque cuando se atribuía al original los duendes se pensaba que era una casa enduentada. Al final acuden a un clérigo para que lo exorcice y dice que ya las piedras desaparecen. Caso de paralitergia del siglo XVI. En el caso de Benavente, digo que estoy muy cerca, mi pueblo está a 25 kilómetros de Benavente, ya estamos en Zamora, algo parecido en 1530. Lo único que en lugar de piedras eran ladrillos. Le daban por un ladrillo, se ve que le gustaban más los ladrillos y no hacía más que lanzarlos. ¿Lanzarlos a qué? Pues lo mismo, a una casa de una mujer donde hay 2 caballeros que van allí, quieren ayudarla porque la mujer dice que es un sinvivir, por tanto ladrillo que caía por allí, y no encuentran una explicación porque piensan que será un bromista, no encuentran ningún bromista, y una de los ladrillos, dice Antonio de Torquemada, le da en la espalda a la mujer. No le hace daño, pero sí impacta en la espalda. O sea, que no estamos hablando de un fenómeno psíquico, de un fenómeno de sugestión, sino que dejaba esa parte, vamos a llamarla dolorida. Curioso que lo cuente, porque, y aquí viene uno de los casos para mí más interesantes y más desconocidos, él cuenta, Antonio de Torquemada, un caso en Villanueva del Campo, también estamos en Zamora, cerca de Fuentes de Ropel, porque Fuentes de Ropel era el lugar donde vivía Antonio Costilla. Este para mí es el primer caso de víctima del misterio. A ver, los que estéis aquí, investigadores, sabéis que interesa mucho saber si toda esta casuística paranormal ha causado problemas no solo psicológicos, sino la muerte a algunas de las personas. Sabemos que en el mundo ufológico ha habido víctimas directas o indirectas por las radiaciones o por las circunstancias anómalas que se han producido alrededor del avistamiento ufológico, pero es que en el mundo parapsicológico ha ocurrido. Entonces, el caso más antiguo que yo conozco, que es el que quiero compartir con vosotros, es el de 1540. 1540 lo que cuenta Antonio de Torquemada, que digo en esta obra del Jardín de Flores Curiosas, es que Antonio Costilla, que debía ser un hombretón zamorano, castellano del momento, además iba armado, como dicen que tenía muchos enemigos, por lo tanto siempre estaba precavido a ver qué podía ocurrirle, y va a hacer unos negocios, él era de Fuentes de Ropel, y se va hacia Villanueva del Campo a hacer unos negocios. Pero a la vuelta ven que la ermita del Santísimo Cristo, que está en Villanueva del Campo, estaba abierta, y él, en su montura, en su caballo, lo que hace es que reza. Dice, bueno, pues hago mis oraciones para congraciarme, en fin, con la divinidad, ya sabéis estas cosas que se hacían tanto antes como después de un viaje. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando está rezando en el interior de esta ermita, que conozco y que he fotografiado y que es una, bueno, más que una ermita es como una iglesia, es gigantesco porque tiene además un Cristo con fama de milagroso. ¿Cuál es la sorpresa de Antonio Costilla? Ya tenemos nombre y apellido, tenemos zona donde vivía, tenemos el lugar donde él hacía sus negocios y tenemos
un dato sorprendente. Antonio Costella, cuando está rezando en su caballo, ¿qué es lo que ve? Que sale del suelo de la ermita del Cristo, del Santísimo Cristo, como le llaman. Ve tres entidades, imaginaos, que salen como emanaciones del suelo, tres. Van subiendo, 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 con forma antropomorfa, y llegan hasta el techo. Os podéis imaginar la cara de terror que él pone. Dice, esto no es normal, esto no es natural. Entonces, en ese momento, cuando ve que estas entidades gigantescas, porque llegan hasta el techo, han salido de la nada, o sea, sin saber muy bien por qué, él le entra el miedo y coge con su caballo y pone rumbo hacia Fuentes de Ropel, hacia su casa. Pero nada más girar con su caballo, esas tres entidades que había visto en el interior de la ermita están enfrente suyo, como marcando el camino. Entonces su susto sigue siendo mayúsculo, él aprieta el paso, las entidades le siguen, y cuando llega a casa, su mujer, que le está esperando, dice, ¿qué te ha pasado, buen hombre? Él casi no puede articular palabra porque en una de las ocasiones él para el caballo e intenta enfrentarse con una especie de lanza con estas entidades. Os podéis imaginar que lo que pinchaban en vacío, porque no eran corpóreas, pero pensaba que con eso las ahuyentaba, no las ahuyenta. Llega a su casa de Fuentes de Ropel, a la mujer le cuenta lo que ha visto, la mujer no los ve, pero él sí sigue viendo porque dice que durante 7 días esas tres entidades estaban permanentemente en su habitación. Y no solo estaban allí de una forma espectral y casi holográfica, sino que una de ellas en algún momento le llegó a tirar, a arrojar tierra a los ojos. También un comportamiento anómalo y extraño dentro de los casos de fantasmogénesis. Conclusión, al 7º día la palmó. Antonio Costella se incorporó con ellos en su comitiva fúnebre. El primer caso directo de una víctima del misterio, de algo que no pudo asumir, que no pudo comprender y que a pesar de lo aguerrido y fortachón que era, no pudo soportar esos 7 días de terror continuo donde estas tres entidades le estaban importunando. ¿Que podían ser víctimas de este hombre porque parece ser que era un peleón, en fin? Pues no lo sabemos. El hecho es que esas tres cosas ocurrieron, lo cuenta Antonio Torquemada, pues como uno de los casos que a él le contaron y lo queda reflejado. Bueno, pues llamativo, ¿no? Desde mi punto de vista. El caso de Damián Pérez en Antequera, fijaros, si seguimos en el siglo XVI, el siglo XVI fue muy pródigo. A ver, no es que antes lo hubiera, pero es verdad que en esta época se dejaban por escrito muchos más testimonios. Entonces, no todo el mundo antes sabía leer, sabía escribir y no era tan fácil. Tenía alguien que recogerlo. Claro, la mayoría de estos casos que cuento de este siglo, ¿por qué? Porque son procesos inquisitoriales. Entonces, cuando a alguien le pillaban, como en este caso, porque el caso de Damián Pérez, que era médico, pero también era clérigo, pues tenía lo que llamaban una esclava morisca, la esclava era una especie de sirvienta, pero bueno, y que, bueno, pues en un momento dado, los muebles y las jarras y, bueno, pues casi todo tipo de jarrones con agua, con aceite que tenían, empiezan a hacer una especie de danza macabra. Se levitan, empiezan a bailar en el aire, y eso no puede ser normal. Evidentemente Damián Pérez, como buen católico, da cuenta a la Inquisición. La Inquisición, cuando se entera de que hay una mujer que es morisca, pues dice, ya está, ya tenemos aquí la prueba, va a ser ella. Lo interesante, y aquí viene otro caso de paralitergia, es que además de producirse esta especie de danza, de levitación de los enseres de la casa, que debía ser un espectáculo ver aquello, es que también vuelven a caer piedras, la manía de las piedras. Siempre hay algún trasgo, algún demonio que le encanta tirar piedras, ¿no? Como el duende de Lincoln. Caen piedras y no saben muy bien qué es. Fijaros que siempre hay algún factor. Esta morisca no era mayor, era una persona joven. Ya sabéis que dentro de los casos de poltergeist, por eso me gusta especificar detalles, porque ahí podemos encontrar una explicación. Luego os contaré un poco, desde un punto de vista ya como más científico, las diferencias que hay entre un poltergeist y una casa encantada. Pero bueno, es importante que sepamos que las consecuencias son muy similares desde el punto de vista que vulneran las leyes físicas, es decir, está ocurriendo algo que no es normal, algo que no está previsto dentro de la convivencia corriente. Y el proceso, la Inquisición de Granada toma cartas en el asunto, que es el que llevaba todos estos asuntos de Málaga y de Antequera, toma cartas en el asunto
Y claro, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando a esta mujer, a María, hace que cuente su versión, lo lógico es que esta criada negara todo. A mí no me diga nada, yo qué sé, esto está ocurriendo, será cosas del demonio, será cosas de los espíritus burlones. No, no. Ella dice que cuando estuvo en Madrid, en la casa de otro señor, pues que ella practicó la nigromancia y que por lo tanto ella sí tenía sus contactos con el demonio. Claro, esto no sabemos si lo dijo después de haber sido sometida a las torturas perceptivas o lo dijo de motu propio, no sabemos. Pero el hecho es que ella sí reconoce que que tuvo prácticas nigrománticas y que como consecuencia de ello sí que adquirió una serie de poderes que utilizó en la casa de Damián Pérez. El hecho es que inexplicablemente, resumo mucho el caso, inexplicablemente no la lleva por supuesto a la hoguera. Los casos de brujería y tal en España prácticamente fueron despreciables, se mató muy poca gente a la hoguera por esta razón, sí por otras razones, pero no tanto por el caso de brujería, la acusan de brujería, y lo que hacen es que la obligan a llevar una coroza públicamente para escarnio y 100 azotes, y con eso se salva, bueno, y por supuesto expulsada de Antequera, ya no pudo ejercer su oficio en todos los alrededores. Curioso, pues ahí tenéis otro caso de paralitergia, de poltergeist y de casa encantada, en este caso a Damián Pérez. ¿Habéis oído hablar de este hombre, de Esteban de Garibay y Zamalloa? Levante la mano el que haya oído hablar de él. Nadie, ¿no? Es curioso, porque es verdad, hasta los años 50 del siglo pasado había un refrán. Bueno, este hombre era un historiador guipuzcoano, de Mondragón, siglo XVI también, pero hasta, ya digo, el siglo pasado había varios refranes que hacían alusión al alma de Garibay. A mí siempre eso me chocó, porque ya sabéis que los refranes son pequeñas cápsulas de sabiduría donde te van diciendo cosas que puedes o debes hacer como hacían. Y bueno, cuando hablaban del alma de Garibay, que no está ni en el cielo ni en el infierno, ¿por qué digan este refrán? Entonces un poco investigué la vida de Esteban de Garibay, y efectivamente, él muere en Madrid, él es un historiador, él hace una de las grandes obras de recopilación, una historia universal de los reinos de España, y él recopila refranes. ¿Y quién le iba a decir a este hombre que al final se iba a convertir en protagonista de varios refranes? Bueno, cuando él muere, su casa de Mondragón dice que es imposible habitarla, porque empiezan a ocurrir todo tipo de fenomenología extraña, y la atribuyen a Esteban de Garibay. Y tanto es así que, bueno, va pasando de voz en voz y de crónica en crónica, hasta que Velo se hace eco de Garibay, que son guiños del destino, su alma, en fin, a saber cómo estaba penando por lo que hizo en vida, cómo es el destino que hay 3 refranes que se han perpetuado a costa de este buen hombre. Estar como el alma de Garibay, que ni pena ni gloria, como el alma de Garibay, que no la quiso Dios ni el diablo, o tan perdido como el alma de Garibay, que se utilizaba para aquel que no sabía si iba o venía. No se referían a los gallegos, sino que eran personas que no tenían muy claro lo que querían hacer o no hacer, entonces decían, estás como el alma de Garibay, como diciendo, céntrate, chaval, ¿no? Bueno, pues es consecuencia de este personaje español, que ya nadie recuerda, que tuvo una presencia histórica, de hecho hasta Felipe II contó con sus servicios, que estuvo bastante tiempo en Valladolid, pero que en la casa de Mondragón era imposible de habitar porque pensaban que su alma se había ido hasta allá para seguir haciendo de las suyas hasta que, por lo que fuera, descansara en paz. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no?, un ejemplo de cómo el refranero nos está poniendo sobre la pista de casas y de casos encantados de los que no teníamos constancia. Bueno, ahí tenéis otra representación de Ricardo Sánchez, cómo este tipo de presencias asociadas a casonas, a castillos y a lugares muchas veces abandonados, pues eran más habituales de lo que pensaban. Fijaros que la jurisprudencia del siglo XVI, ya que estamos en este siglo, y así lo recoge, por ejemplo, jurisconsultos como Torreblanca, decía que si tú ibas a una casa alquilada y tenía fantasma, tenía duendes, porque pues entonces hablaba de los duendes, tú podías rescindir el contrato de alquiler, porque era un vicio oculto que no te habían dicho. Porque había muchos dueños, en fin, que hacían, decían, sí, me alquilo aquí a este y me quito la casa y el muerto de encima, y nunca mejor dicho. Entonces podía reclamar. Es una pena, porque eso luego en la jurisprudencia posterior ha desaparecido. Sigue habiendo casas encantadas, pero tú no puedes rescindir el contrato si tienes el fantasma dentro. Bueno, pero vamos a ver. Pero eso sí, ocurría con frecuencia.
O lo que pasó, y ya voy un poco más rápido, el tamborilero de Telwo, que yo le llamo el tamborilero cansino, porque es que cada vez que se van a acostar, en Telwo estamos hablando de Inglaterra, 1662, cada vez que los habitantes de allí, que eran varios hijos y varios criados, se acostaban, había lo que ellos identificaban como un demonio que no hacía más que tocar la murga. Pum, 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 pum. Pero vamos, la murga era 5 días seguidos, pero por las noches, para que no durmieran. 3 descansaban para que cogieran confianza y otros 5 otra vez tocando el tambor. Y claro, ya estos no les tocaba el tambor, sino que estaban tocando pues ya estaban cansados de este tamborilero. Bueno, tal fue la fama de esta casa que quedó reflejado en este grabado de la época. Entonces, por eso lo he reflejado, porque normalmente este tipo de leyendas no hay consecuencias gráficas ni documentales, pero en este caso sí que fue muy llamativo que en el siglo XVII este tamborilero de Telwo pues hiciera de las suyas. Y no solo tocaba el tambor, sino cualquier cosa que hiciera ruido. O sea, el cansino, ¿no? Y claro, ¿cómo le conjuras? Pues lo de siempre, ¿no? Con el clásico sacerdote, exorcismo al canto, y parece ya que les dejaron en paz. El alma de Tacante. De Tacante es uno de... Bueno, se llama así porque era la hacienda de Tacante. Estamos hablando de La Palma, las Islas Canarias. Y esto fue un caso muy curioso, muy documentado. 30 de enero de 1628. Fijaros a dónde nos vamos, al siglo XVII. ¿Qué ocurre ahí? Estas son fotos de época, pero de cómo era más o menos la vivienda. No sufrió demasiadas alteraciones desde el siglo XVII a estas fotos que son de principios del siglo XX, pero para que veáis otra, cómo se intentó conjurar poniendo una cruz, ya sabéis lo que se hacía, grabando, poniendo una cruz para intentar evitar. En este caso se sabía perfectamente quién era. Era el alma de Ana González. Durante 87 días exactos, ya digo porque la crónica es perfecta. A partir de ese 30 de enero de 1628, se está apareciendo, se aparece a los que vivían en ese momento en la hacienda de Tacante. ¿Para qué? Lo que pedía esta mujer, ella dice que había muerto 3 años antes, en 1625, y que había muerto del parto. Ella había tenido un parto, como consecuencia de lo cual había nacido un niño vivo, llamado Salvador, y ella muere. ¿Pero qué ocurre? Que ella, claro, se va al otro mundo habiendo dejado a su hijo prácticamente indefenso. Y por eso, por las razones que todo el mundo podéis imaginar, su alma estaba inquieta, no se podía, ¿no?, ir a otro lado y quedó ahí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo transmitir ese mensaje? Pues dando la murga durante 87 días. Pero lo bueno es que ella se identifica, dice que es Ana González, que tuvo un parto tal día, que lo que quiere es que su hijo sea cuidado en buenas condiciones, porque había quedado, evidentemente el niño tenía 3 años en aquel momento, que le cuiden, que ella está protegida del otro lado, pero no le puede proteger físicamente. Y da una serie de consejos y de cosas que ella no pudo haber hecho en vida para ver si los habitantes de la hacienda de Tacante lo podían hacer. Y efectivamente, una vez que cumplen las promesas y el mensaje que había dado este alma, el alma de Ana González, luego se ha investigado, ha habido investigadores de Canarias que han investigado que Ana González existió, que tuvo un niño llamado Salvador, que fue en esa época, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo interesante de este caso, que todos los datos que dio este alma en pena, esta mujer que había muerto en el parto, se confirmaron exactamente que eran creíbles. Cosa que cuando esto ocurre, os podéis imaginar, en el siglo XVII, los de Tacante, los que estaban allí, no tenían ni idea, no sabían ni leer ni escribir y no podían comprobar exactamente determinados datos. Bueno, pues así fue. Y se confirmó que este espíritu lo que decía era verdad y que todo indicaba que no estamos hablando de un duende, no estamos hablando de un demonio, sino que estamos hablando de un espíritu desencarnado que justificó su presencia en la tierra por esta razón, para proteger a su hijo. Bueno, el Palacio de Cañete tiene hasta su gracia, ¿no? Para mí es el primer caso de poltergeist en Madrid. El Palacio de Cañete está en el número 69, en la calle Mayor, y ahí pues ocurrió eso, que al marqués de Cañete le matan y le echan la culpa al clérigo, al párroco, que era Antonio de Armada, se llamaba. Y el pobre Antonio de Armada, él dice que no, que es inocente, pero como no había un testigo, vamos, no había un culpable, un sospechoso más cercano, pues al pobre Antonio de Armada no solo le ejecutan, sino lo que hacían en aquella época, ¿sabéis qué era? Cuando alguien había matado a un noble, el marqués de Cañete lo era, le cercenan su mano derecha una vez que es ahorcado y la colocan en la puerta del palacio, ahí, en esa misma puerta, para escarmiento de todos los demás que intenten agredir o atentar la vida de alguien noble. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que tanto el espíritu de Cañete, del marqués, inquieto en el otro lado, y el espíritu de Antonio Armada, el párroco, al que habían ejecutado,
incorrectamente, injustamente, también estaba revoloteando por ahí. Tanto uno como otro se aparecen, cada uno por su lado. El párroco, Antonio Armada, para decir que solo ha estado unas cuantas horas en purgatorio, pero que lo ha dejado libre porque él no ha cometido el asesinato. Y Marqués de Cañete haciendo ruidos, estruendos, haciendo todo tipo de barrabasadas para que se dieran cuenta de que todavía seguía ahí. Hasta que, bueno, pasan, os podéis imaginar, meses, incluso años, hasta que un criado de ese palacio, in articulo mortis, cuando está ya agonizando, confiesa que él fue el que asesinó al Marqués de Cañete. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Digo, bueno, porque si lo digo antes me ejecutan a mí. Y dice, ¿por qué le mataste al Marqués? Dice, porque se estaba tirando a mi mujer. O sea, le mató por celos, el tío se cayó y se llevó el muerto Antonio de Armada. Entonces, curioso porque tanto uno como otro durante un tiempo estuvieron manifestándose en este palacio. Cuidado, dicen que todavía se siguen oyendo ruidos. Jerónimo de Barrio Nuevo, en sus avisos, lo cuenta. Es uno de los casos que cuenta y dice que la marquesa de Cañete se tuvo que ir del palacio porque era insoportable los ruidos. Porque fue del fragor, cuando lo cuentan, que Jerónimo de Barrio Nuevo fue el fragor de aquel momento. Bueno, el castillo de Guevara, curiosísimo, aquí nos tenemos que ir a Álava, y el que lo cuenta es la condesa de Arnaud, una mujer, una escritora francesa que le gustaba viajar por España. Entonces cuando viene en 1679, pues deambulando de aquí para allá, en fin, con su carromato, pues le cuenta que hay un castillo en Álava que está encantado, que hay trasgos, y ella cuenta con detalle lo que ocurre en este lugar. Dice que va al castillo de Guevara y que en ese torreón que veis ahí hay unos duendes que les van a morir a palos si llegan a subir allí. Entonces ella, con miedo, pero acude al lugar acompañada de una serie de caballeros, dice que no ocurre nada ese día, pero que ella le han asegurado que estaba encantado ese castillo, pero en este caso no con fantasmas, sino con duendes, con trasgos. Curioso porque es un caso del País Vasco muy poco conocido. Primer caso, bueno, podemos decir, último caso del siglo XIX y primer caso del siglo XX, porque esto que ocurre en Ayons, estamos hablando de durante de La Coruña, realmente se da a conocer en el año 1900. Entonces he querido representaros un primer caso como en el siglo XX se empieza ya también con casas de fantasmogénesis. La casa Dodemo, la casa del demonio, como llaman, tenía que ver con una anciana, una mujer llamada Juliana, que vivía con su nieta. Curioso, nieta, pequeñita, joven, en plena edad de la pubertad, donde empiezan a ocurrir todo tipo de fenómenos extraños. Donde siempre acude un sacerdote, intenta conjurar aquello. ¿Y cuándo desaparecen los fenómenos en la casa Dodemo, en Angers? Cuando la abuela al final se muere y cuando la nieta se va a América. Y ahí se pierde su rastro. Justo en el momento que estas dos personas, en concreto la más joven, sale de la casa, el fenómeno desaparece. Llamativo, pero bueno, lo cuento porque sería, desde el punto de vista, el caso que sirve de gozne entre el siglo XIX y el siglo XX, donde se siguen produciendo estas cosas. Fijaros, en 1911 hubo un caso no demasiado conocido, pero se ha quedado referencia gráfica, el caso de Teresa Semes, donde cerca de Argel le ocurre este tipo de fenómenos, y bueno, en las historias del otro mundo, de este tipo de periódicos o de familias que salían en aquel momento, quedó reflejado. En el caso de la Plaza del Esparto, más de lo mismo, fijaros, 1915. Bueno, esta casa que ocurrió, que estaba en la Plaza del Esparto, se producían tales estrépitoos que está considerado, para muchos, el primer caso documentado del siglo XX, documentado. ¿Por qué? Porque hubo un auto judicial para que se entrara en esa casa y se investigara los fenómenos. Por lo tanto, hay un atestado policial y con un auto judicial para que se investigara un caso paranormal. Entonces, es el primero del que se tiene constancia en esta época. Entonces, lo he puesto porque no deja de ser una referencia histórica. Igual que, bueno, le llamaron a esta casa, la empezaron a llamar la casa de Tócame Roque. Qué curioso que la casa de Tócame Roque tiene que ver con una cosa que ocurrió en la calle Barquillo, en Madrid, pero a mediados del siglo XIX. Nada tiene que ver. Lo de la casa de Tócame Roque, en aquellos lugares donde ocurrían ruidos, ocurrían cosas de este tipo, lo decía. La historia es muy interesante, ¿no? Y además, os recomiendo que leáis el sainete de Ramón de la Cruz, La Petra y la Juana, aunque realmente a los que fueron protagonistas de este incidente fueron un tal Juan y Roque, por una cuestión de herencia, donde decía, Juan, eso me toca a mí, y no, tú Roque, me toca a mí. Entonces, me toca a mí Roque, me toca a mí Juan, pues la casa de Tócame Roque, de ahí viene, o sea, de mediados del siglo XIX, de un caso real dentro de la calle Barquillo,
de una de las viviendas que os podéis imaginar, que vivía muchísima gente y donde aquello era un sin vivir, o como diría un castizo, un sin Dios. Bueno, ya termino. A citaros otro caso de paraletergia, conocido en aquella época en el Teatro de la Gran Vía en Valencia, porque incluso una de las vedettes, la Marihuana, lo comentó. Entonces, bueno, pues ahí como veis cómo está. Bueno, pues ahí caían piedras también y la Marihuana, pues ya digo, uno de los testigos afirmó, juró y perjuró que había piedras en este teatro de verano y que no sabía muy bien la explicación. Por cierto, esto ocurre unos meses después del famoso duende de Zaragoza. Hay una especie de cronología. Y para terminar, bueno, para mí uno de los mejores investigadores de los casos encantados, Ian Stevenson, un psiquiatra canadiense, bioquímico también, pues se preocupó mucho por analizar de una forma rigurosa y científica, y psiquiatra, y por lo tanto él investigó muchos de estos casos de forma directa, y se dio cuenta de que había un fenómeno real, o sea, que no, la gente no se lo inventaba, intentó distinguir dentro de esa fenomenología lo que él llamaba un poltergeist de otros fenómenos. Entonces él hablaba de que había un agente vivo y un agente desencarnado. El agente vivo, ¿os acordáis? Siempre hay un joven, una persona, hombre o mujer, que sería la que desarrolla un poco estas, vamos a llamarlas, capacidades psíquicas y que luego se convertirían en psicorragia, por utilizar una palabra parapsicológica. Entonces él distingue lo que es un agente vivo de lo que sería un agente desencarnado, es decir, alguien que ha muerto y que todavía su espíritu está deambulando por ahí. Agente vivo, los movimientos son aleatorios, mayormente de objetos livianos, las trayectorias son más simples y cortas de los objetos, hay más ruptura de objetos, los raps no tienen ningún tipo de sentido, es decir, como todo más caótico, ¿no? Como si alguien no acaba de controlar sus poderes mentales. Hay un aplacamiento de los síntomas con la psicoterapia. Sin embargo, cuando la gente es desencarnada, es decir, cuando estamos hablando de un espíritu, o sea, no de un agente vivo, sino alguien que ya ha muerto, los movimientos son intencionales de objetos más grandes y más pesados, en lo que quieres llamar la atención, quiere decir, oye, que estoy aquí, que quiero daros un mensaje. Las trayectorias son más largas y complicadas de los objetos, casi no hay ruptura de objetos, por eso cuando hay ruptura de objetos no sería un agente desencarnado. Estaremos hablando de un agente vivo o, aquí no meten los trasgos, habría que meter también a los duendes. Bueno, me pareció interesante esta clasificación porque nos está reflejando cómo, a pesar de que los efectos parece que son iguales, no lo son. Porque en función de si es una persona viva, vivita y coleando, más o menos joven, la que está provocando, porque es el foco, o es un agente desencarnado, como le llamaban. Bueno, tanto en un caso como otro, para mí me parece increíble que alguien de la categoría de la entidad, como era Ian Stevenson, se preocupara por desentrañar esto. Os he puesto un ejemplo porque hay muchos más investigadores que lo han hecho. Bueno, pues efectivamente, los duendes, los espíritus burlones siempre han estado ahí. Otra imagen que me parecía interesante que tuvierais de Ricardo Sánchez, porque es un dibujo excepcional. Y la diferencia, os comentaba, poltergeist y casa encantada, es que no es lo mismo. No es lo mismo, porque los poltergeist, ya no entro que sea, o un foco relativo a una persona viva o una persona desencarnada, me da igual. El poltergeist siempre se centra, aunque ahí dice, en un agente vivo, hay veces que no es así, hay excepciones, la duración del fenómeno es de varias semanas o meses, caso de Rosenheim, por ejemplo, del famoso bufete de abogados de Alemania, es un ejemplo muy representativo, deja secuelas físicas y objetivas, porque al que le da, son más frecuentes y se suelen producir de día, y son muy raras las presencias fantasmales. Sin embargo, la casa encantada, que es lo que se ve en la mayoría de las películas, fijaros que no se centra en una persona, se centra en el lugar. Aquel que entra en el lugar sufre las consecuencias, pero no tiene inquina sobre una persona concreta. Dura varios años, castillos encantados en Escocia, eso no es de un año o 2 años, siglos enteros, ¿no? El fantasma de Canterville ahí todavía sigue haciendo de las suyas. Sin embargo, un poltergeist tiene una duración muy corta en el tiempo. En la casa encantada es más subjetivo, es más alucinatorio, se producen muchísimos fenómenos que interactúan con la mente del testigo, son más espaciadas y se suelen producir de noche, no tanto de día, y sí que son frecuentes las fantasmujeres, puede aparecer uno o varios. Bueno, importante, ya digo, distinguirlo, porque a pesar de que todo de la casualidad, ¿no?, entre comillas, de que es lo mismo, no es lo mismo. Eso no quita de que, y esto es el resumen que yo hago, no quita de que el fenómeno real, de que hay algo que produce anomalías en una casa, que esa fuente, ese agente externo, puede derivar de 4 lugares distintos según lo que decían nuestros antepasados. Ellos decían que podía ser de un demonio,
Ellos decían que podía ser de un espíritu, de alguien que había desencarnado, decían que podía ser de un tutu de un trasgo, o podía ser sencillamente de una persona, un brujo o bruja, viva, pero que estaba provocando esto para causar un cierto mal. Los 4 casos producen consecuencias muy similares: paralitergia, malos olores, movimiento de objetos, hachones o luces que se apagan y se encienden, todo eso. Pero veis que si analizamos con más detalle, que no es el caso, pero sí me parecía interesante que lo supierais, si analizamos con más detalle, podemos distinguir el agente externo o la persona o la entidad que está provocando el poltergeist de otro en función de las consecuencias. ¿Os acordáis de esa famosa frase, por sus actos os conoceréis? Pues en este caso, todos los que estéis aquí, todos los que investigáis estos fenómenos, fijaros siempre en los actos, porque nos está dando una pista. El negar todo esto como alucinaciones, como casos de leyendas que no tienen ninguna credibilidad, es un error mayúsculo, os lo aseguro. Hay vida después de la vida, y esa vida después de la vida, es decir, después del tránsito físico, y eso lo decía muy bien David Sentinella, es lo que hace que se provoquen creencias, supersticiones, religiones, se preservan los cuerpos, porque estaban convencidos todas las culturas de todas las épocas de que algo había más allá de nuestro aspecto físico. Y una de esas manifestaciones más mundanas, más cercanas a nosotros, son los casos de fantasmogénesis en general. Esto se ha producido, se sigue produciendo y se va a producir en el futuro. No lo olvidemos. Conocer los casos de cerca y sobre todo los que están documentados, y eso trae un muestrario interesante, para mí es fundamental, porque si no tenemos las pruebas, si no tenemos las fuentes, es muy difícil seguir la pista. Cuando tienes las fuentes, podemos empezar a investigar. Podemos saber a quién pertenece cada cosa. Ojo, hay muchos casos que están inventados, no me he traído los que yo sé que son falsos, pero sí me he traído un poco de todo, y sobre todo haciendo hincapié en España, que posiblemente sean menos conocidos. Me he traído unos casos en los que sí han dejado huella, y cuando digo han dejado huella, no tanto como el Conde de Lincoln en la catedral, han dejado huella en testimonios escritos, y están ahí para cualquiera. Os invito a que vayáis al Archivo Histórico Nacional, que entréis en los procesos inquisitoriales, que veáis los procesos del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, y veréis la cantidad de casos de entes, informes, donde aseguran que eran los que provocaban todo ese tipo de psicorragias o de fenomenología paranormal. Zequiel es uno de los casos más extraños de los que yo tengo constancia y documental, pero hay muchísimos más. Conclusión: ¿qué ocurriría si algún día se encuentra una casa encantada con otra casa encantada? Dicho,